Hola, buenas tardes a todos. Les voy presentando a la doctora. Es la doctora Diana Morales Gil. Ella es egresada del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Actualmente se encuentra certificada por el Consejo de Nefrología de México y es adscrita en el servicio de nefrología de la clínica el doctor Darío Fernández. Darío Fernández. Y el día de hoy, pues ella nos dará la clase sobre fisiopatología de la enfermedad renal y los criterios diagnósticos que se utilizan para la misma. Así que igual, si van surgiendo dudas, las pueden ir escribiendo en el chat o al final de la sesión, esperemos que vayamos en tiempo y se puedan resolver estas dudas con la doctora. ¿Alguna pregunta, duda, chicos? ¿Todo bien? ¿Todos ven perfecto las diapositivas y escuchan bien el audio? Sí. Sí, Sí, todo perfecto. bien. Entonces, también para no hacer que el audio se vicie, vamos a cerrar nuestros micrófonos y listo. Entonces, pues, gracias, Diana, por darte este espacio para compartirnos esta información y pues bienvenida. Gracias a todas. Buenas tardes. Y pues vamos a comenzar con el tema de enfermedad renal crónica, sus generalidades y mecanismos de desarrollo y progresión. Entonces, tenemos que en un riñón sano hay 1 millón de nefronas en promedio que son sanas. Como pueden ver aquí en medio de la diapositiva, tenemos una nefrona que sería la unidad funcional del riñón. Cada una de las nefronas lleva a cabo una parte de la filtración glomerular y al sumarse todas contribuyen a la tasa de filtrado glomerular total, de la cual hablamos cuando nos referimos tanto a la función renal como a la enfermedad renal crónica. Cada nefrona se va a componer principalmente del glomérulo, que es el filtro, y de su túbulo. Si nosotros hiciéramos una biopsia renal de forma transversal a través del glomérulo sano, veríamos sus capilares, sus vasos sanguíneos, como lo vemos en la imagen superior derecha, donde vemos pues que se encuentran permeables, que no están obstruidos ni ocluidos, ¿no? Y si hiciéramos un corte transversal a través de los túbulos, veríamos como la imagen inferior derecha, en el que vemos los túbulos sanos, los vemos pared con pared, no tenemos matriz intersticial entre ellos. Pero ¿qué pasaría entonces si nos quedáramos sin la mayor parte de estas nefronas? Por ejemplo, con 200,000 nefronas en cada riñón. Pues las manifestaciones que tendríamos serían de una fibrosis renal, como vemos en este ejemplo de una biopsia donde vemos fibrosis renal que está caracterizada por una glomerulosclerosis, atrofia renal y fibrosis intersticial. Ahora, sabemos que la principal causa de enfermedad renal crónica es la diabetes. Y no es de sorprender si tomamos en cuenta que según la encuesta nacional de salud y nutrición, se estimaba en el 2016 que había 6.4 millones de personas con diabetes y de las personas diagnosticadas, más las personas no diagnosticadas, pues que sabemos que son muchas. En estos pacientes diabéticos, además, se estima que la prevalencia de enfermedad renal crónica es aproximadamente de 25 a 40%. Entonces, de estos 6.4 millones, al menos 40% van a tener enfermedad renal. En segundo lugar, vemos que está la hipertensión arterial.
Pero es importante reconocer que la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la enfermedad renal crónica, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, no solo coexisten, sino que se amplifican unas a otras. Entonces, no es raro que en un mismo paciente sea diabético y sea hipertenso. En cuanto a la definición de enfermedad renal crónica, pues esta es la definición propuesta por CADIGO y se define por la presencia de alteraciones de la estructura o de la función renal por más de 3 meses. Tenemos que tener una o ambas de las siguientes, como les mencioné, por al menos 3 meses. O una tasa de filtrado glomerular menor a 60, o incluso un paciente con una tasa de filtrado glomerular mayor a 60, pero que además presente marcadores de daño renal, como sería una albuminuria mayor a 30 miligramos día, evidencia de daño tubular, evidencia de daño histológico, por ejemplo, en una biopsia renal, evidencia de anormalidad estructural en un estudio de imagen, o el paciente con trasplante renal. Y a la derecha podemos ver un esquema de estadiaje que fue diseñado por CADIGO, en el que cuenta con dos ejes. Por un lado tenemos la tasa de filtrado glomerular y por otro lado tenemos la albuminuria. Además, pues se encuentra codificado por colores de acuerdo al riesgo de enfermedad renal crónica. Y así como ejercicio, pues veríamos que los pacientes que caen en esta parte, que son la tasa de filtrado glomerular menor a 60, pues serían pacientes con criterios de enfermedad renal crónica. Pero si a estos pacientes también los agregamos porque son pacientes que cumplirían los criterios de marcadores de daño renal por la presencia de albuminuria. Y estos pacientes solamente cumplirían criterios de enfermedad renal crónica si además tuvieran algún otro marcador de daño renal, como los otros mencionados. Ok, entonces, en cuanto a medición, estimación de la tasa de filtrado glomerular, perdón, es que se me trabó. Ok. Para medir la tasa de filtrado glomerular, que no es lo mismo que estimar la tasa de filtrado glomerular, se debe de administrar alguna sustancia, un marcador exógeno. La inulina es el marcador por excelencia porque se filtra de forma selectiva a través del glomérulo, se excreta a la orina y no es secretado ni se reabsorbe a nivel del túbulo. De tal forma que se filtra por el glomérulo y toda la inulina que llega a la orina proviene del glomérulo. Entonces, se mide la inulina en orina, se hacen algunos cálculos matemáticos y se estima o se determina la tasa de filtrado, más bien se mide la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, este casi no se utiliza en la práctica clínica porque es caro y es inconveniente para el paciente. Por lo que hoy en día se tienen otros marcadores exógenos, como sería el iohexol, iotalamato, el DTPA, el EDTA, que cuentan con radiotrazadores y se mide o se calcula el aclaramiento en plasma pues a través de medicina nuclear. Sin embargo, estos, aunque son menos incómodos para el paciente, pues también son muy caros y no son de uso generalizado, tienen sus indicaciones muy precisas. En la práctica clínica, realmente lo que generalmente usamos son los marcadores endógenos. El más común, el más conocido es la creatinina, que se utiliza para medir la tasa de filtrado glomerular. La creatinina, pues sabemos que es un producto de desecho del metabolismo muscular y se produce de forma casi constante. Nos sirve porque también se filtra a través del glomérulo y se excreta en la orina. Sin embargo, pues no es un marcador perfecto porque hasta un 15% de esta creatinina se secreta por el túbulo. Entonces, pueden no estimar de forma tan precisa la tasa de filtrado glomerular como los marcadores que ya mencionamos. También por otro lado, la ingesta de carne o suplementación con proteínas
podría incrementar la producción de creatinina sin que realmente haya una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, la forma en que interpretamos la creatinina es que, bueno, cuando hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular, se incrementan los niveles de creatinina en sangre. Existen distintas fórmulas para estimar esa tasa de filtrado glomerular, las más conocidas, la CKDEP y la MDRD, que usan los niveles de creatinina sérica para estimar la tasa de filtrado glomerular, pero toman en cuenta otras variables, por ejemplo, como vemos el sexo, la edad, la etnicidad, ya que estas impactan o impactarían en la masa muscular. Y esto pues para tratar de eliminar esta variabilidad que se puede dar por la creatinina sérica. Otro marcador endógeno es la cistatina C, que es una proteína de bajo peso molecular que se produce en toda célula nucleada. La ventaja que tiene es que no tiene variaciones por la masa muscular o por la dieta. Sin embargo, pues sí va a haber variaciones de acuerdo a edad y género y va a haber situaciones en las que se va a incrementar la cistatina C, como por ejemplo uso de esteroides, inflamación, tabaquismo, hipertiroidismo. Por lo tanto, tampoco es perfecta. El concepto es el mismo, se utilizan algunas fórmulas para algunas ecuaciones para estimar la tasa de filtrado glomerular, pero con la cistatina C. Lo ideal sería que pudiéramos combinar las ecuaciones de creatinina sérica y de cistatina C para estimar la tasa de filtrado glomerular en la práctica clínica. Aquí pues algunas ecuaciones de uso común para medir tasa de filtrado glomerular que se pueden utilizar en diferente contexto clínico. Lo más práctico, como pueden ver, pues son algunas ecuaciones bastante largas. Lo más cómodo es utilizar aplicaciones del celular, de la computadora, pues para, con el uso de niveles de creatinina sérica y cistatina C, medir esta tasa de filtrado glomerular. Ahora, pasando ya a los mecanismos fisiopatológicos para el desarrollo y progresión de la enfermedad renal crónica, pues bueno, tenemos que existe una reserva fisiológica de masa renal funcional. Como ya mencionamos, pues hay alrededor de 1 millón de nefronas en cada riñón sano. Sin importar la causa que originó la enfermedad renal crónica, ya sea una enfermedad glomerular, nefropatía diabética, lo más común, una nefropatía intersticial, túbulo intersticial, cuando disminuye la tasa de filtrado glomerular por debajo de un umbral crítico, va a existir una progresión a enfermedad renal crónica terminal. Esto está mediado por una vía final común, y en los cuales en esta vía final común es en la que nos vamos a enfocar en esta presentación. La pérdida renal progresiva también es importante recalcar que puede ser asintomática hasta una etapa muy avanzada debido a que se echan a andar ciertos mecanismos compensatorios que finalmente terminan siendo maladaptativos porque van a perpetuar la destrucción de nefronas y van a culminar en uremia, que es hasta que se presente esta uremia cuando el paciente tiene síntomas de la enfermedad renal crónica por lo general. Entonces, posterior a una, como podemos ver aquí, posterior a una reducción sustancial de la masa renal funcionante, nuevamente por cualquier causa, se van a dar ciertas adaptaciones o maladaptaciones funcionales y estructurales en las nefronas remanentes, y siendo estas finalmente mecanismos de daño glomerular progresivo. Brenner desarrolló una hipótesis de progresión de enfermedad renal crónica tratando de unificar esta progresión hacia la enfermedad renal crónica basada en estas maladaptaciones fisiológicas, resumido en este esquema que les muestro aquí, donde el principio central de esta teoría de una vía común nos dice que la progresión de una enfermedad renal crónica
va a iniciar con una pérdida de nefronas por cualquier causa y la respuesta del resto de las nefronas en un intento de mantener una tasa de filtrado glomerular constante con ciertos mecanismos que van a incluir un incremento de la presión del capilar glomerular, incremento de la tasa de filtrado glomerular por cada nefrona individual, esto mediado por ciertas sustancias vasoactivas como la angiotensina 2, la aldosterona, especies reactivas de oxígeno, que además en conjunto con una hipertrofia renal que va a favorecer el daño del componente celular, que incluye el podocito, la célula mesangial, la célula endotelial, va a causar un estado proinflamatorio y además se va a perpetuar por ciertos mecanismos como hipertensión, proteinuria, dislipidemia, acidosis. Finalmente, todo este estado proinflamatorio va a culminar en una fibrosis renal, que como decíamos se caracteriza por glomerulosclerosis y fibrosis tubulointersticial, que va a favorecer mayor pérdida de nefronas. De todas formas, vamos a ahondar un poco más en cada una de estas. Entonces, dentro de los principales mecanismos, los mecanismos centrales de daño glomerular progresivo, se encuentra en primer lugar la hiperfiltración glomerular, que en modelos experimentales de enfermedad renal crónica, estos principalmente en ratones, se ha comprobado que existe un incremento de la filtración glomerular por nefrona individual asociado o causado por una reducción de masa renal. En este caso, como vemos aquí ejemplificado, posterior a una nefrectomía unilateral en rojo o una remoción de 5/6 de la masa renal. Entonces vemos que de forma posquirúrgica hay una caída de la tasa de filtrado glomerular cuando se hace la nefrectomía, pero posteriormente vemos un incremento de la tasa de filtrado glomerular que está dado por las nefronas remanentes. En humanos, pues se ha tratado de estudiar sobre todo en donadores de trasplante renal y se ha encontrado o se ha estimado que existe posterior a una nefrectomía una disminución promedio de 17 mililitros minuto, incluso aunque nosotros esperaríamos que fuera del 50%. Esto sugiere que hay un incremento de la tasa de filtrado glomerular del otro riñón en promedio 30 a 40%. Pero ¿por qué se da esta hiperfiltración glomerular? Bueno, hay que recordar que la ultrafiltración está determinada por ciertos mecanismos o ciertas fuerzas que están a favor y en contra de esta ultrafiltración. Tenemos, por ejemplo, la diferencia de la presión hidráulica transcapilar, la concentración de proteínas plasmáticas en la arteriola aferente, que es la fuerza oncótica, la fuerza de las proteínas, el flujo plasmático glomerular y el coeficiente de conductancia hidráulica glomerular. Pero nosotros nos vamos a enfocar para fines de esta plática en la diferencia de la presión hidráulica transcapilar y el flujo plasmático glomerular, porque estas van a estar afectadas directamente por variaciones en la resistencia de la arteriola aferente y eferente, así como en los cambios en la presión sistémica. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando hay hiperfiltración glomerular en diabetes mellitus. Entonces, en diabetes mellitus lo que se observa es que hay como vemos aquí, una vasodilatación de la arteriola aferente, que está más vasodilatada en comparación con una arteriola aferente con mayor resistencia. Esto favorece entonces que llegue mayor flujo plasmático renal y esto va a incrementar la presión hidráulica dentro de los capilares glomerulares. Esto va a favorecer una hiperfiltración y vemos incluso que en el paciente diabético se puede incrementar en las etapas iniciales de la enfermedad renal crónica la tasa de filtrado glomerular en un 30 a 40%. Entonces es el típico paciente que vemos con tasa de filtrado glomerular de 120
y le decimos que está perfecto, que está muy bien, y no es cierto, está en las etapas iniciales de una enfermedad renal crónica, pero está en la etapa de hiperfiltración glomerular. Ahora, esta respuesta está dada por mediadores vasoactivos de una respuesta hemodinámica. En este caso, el más estudiado pues es la angiotensina 2 y se trata de un agente vasoconstrictor que va a actuar o se va a unir a su receptor AT1 que se encuentra a nivel renal y va a favorecer vasoconstricción, sobre todo una vasoconstricción con predominio de la arteriola eferente, y va a pasar lo que vimos en el ejemplo de diabetes, en el ejemplo pasado. Va a haber mayor vasoconstricción y mayor resistencia en la arteriola eferente y por lo tanto mayor llegada de flujo plasmático renal, mayor presión hidráulica transcapilar, y eso va a resultar en un incremento en la presión de ultrafiltración neta y, por lo tanto, hiperfiltración. Pero la angiotensina 2 no solo tiene mecanismos hemodinámicos que favorecen la progresión de la enfermedad renal crónica, también tiene un rol central en cuanto a mecanismos no hemodinámicos. Y estos van a incluir la infiltración y activación de macrófagos, con producción de citocinas proinflamatorias, un ambiente inflamatorio, incremento en la presión, como ya vimos, incremento en la presión del capilar glomerular, lo que va a favorecer proteinuria y a su vez hipertrofia glomerular y daño de las células, del endotelio, del mesangio, de los podocitos. También va a haber mayor liberación por señalización de estas células de factores profibróticos, los más estudiados, el factor de crecimiento transformante beta y también del inhibidor del activador de plasminógeno 1, que van a disminuir, bueno, más bien van a favorecer la acumulación de la matriz extracelular, y también la angiotensina 2 va a metabolizarse a aldosterona, y todo esto pues nos va a favorecer una fibrosis renal. Por eso los antihipertensivos, los inhibidores de los antihipertensivos, los YECAS y los ARAS son tan importantes en los pacientes con enfermedad renal crónica. Casi todos los pacientes van a tener alguno de estos dos medicamentos porque disminuyen la presión glomerular y de esta forma disminuyen la progresión de la enfermedad renal crónica. También va a haber otros mediadores vasoactivos que van a favorecer un incremento de la resistencia de la arteriola eferente. Además de la angiotensina 2, pues existen otros como el tromboxano A2, la endotelina, especies reactivas de oxígeno. No es solo la angiotensina 2. Y todo esto va a dar como resultado un incremento en la presión del capilar glomerular y por lo tanto una hipertensión glomerular. Ahora aquí quiero hacer un paréntesis, ahorita que están muy de moda los inhibidores del SGLT2, para mencionar el mecanismo que se ha propuesto por el cual estos inhibidores SGLT2, que son la dapagliflozina, empagliflozina, canagliflozina, han mostrado una reducción en la progresión de la enfermedad renal crónica, al igual que, como les mencionaba, los YECAS y los ARAS. Entonces, estos inhibidores de SGLT2 van a disminuir la hiperfiltración mediante el feedback tubuloglomerular. La mácula densa va a censar mayor llegada de cloruro de sodio y va a liberar mediadores vasoactivos que van a provocar una vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces, va a disminuir la llegada del flujo sanguíneo renal y por lo tanto va a disminuir la presión intraglomerular y va a disminuir esta hiperfiltración. Ahora, otro mecanismo central en el desarrollo de enfermedad renal crónica va a ser la hipertrofia glomerular. También esta se ha comprobado en modelos experimentales en ratas y se ha visto que posterior a una nefrectomía se presenta un incremento del peso
del riñón contralateral de un 30 a 40%. En humanos, pues igual se ha tratado de estudiar en los pacientes donadores de riñón, en los que se observa que posterior a la nefrectomía hay una hipertrofia del riñón contralateral, esto mediante tomografía, y se estima que el incremento es de un 30 a 53%. ¿Y por qué se da esta hipertrofia? Pues bueno, al presentarse un incremento constante en la presión hidráulica transcapilar, pues esta fuerza va a favorecer un estiramiento constante de la pared glomerular. Esto se va a explicar por la ley de Laplace, en la que la elevación de un gradiente de presión va a favorecer un incremento proporcional de la tensión de la pared glomerular y un estiramiento mecánico de los componentes de esta pared glomerular, así como un incremento del radio de los capilares. Este incremento de esta presión o de esta tensión de la pared glomerular va a provocar un estrés circunferencial de la pared de la membrana basal glomerular. Y en conjunto, estos mecanismos centrales de hipertrofia glomerular, hipertensión glomerular e hiperfiltración glomerular finalmente van a provocar un estrés mecánico glomerular. Y esta hiperfunción pues va a imponer un aumento de carga en las nefronas sanas remanentes. Ahora hay que recordar que la pared glomerular no solo está compuesta de elementos inertes como colágeno, fibra, también tenemos células y por lo tanto se van a desencadenar mecanismos celulares de lesión cuando presentamos este estrés de la pared, este estrés mecánico de la pared de la membrana basal glomerular. Ahora, ¿cuáles son las principales células que tenemos en el riñón, en el glomérulo, en la nefrona? El podocito, la célula mesangial y la célula endotelial. En el podocito va a haber una disfunción de la barrera y va a haber salida de este ultrafiltrado plasmático a través de sinequias hacia el intersticio. Y en la célula endotelial va a haber obliteración del lumen de los vasos sanguíneos por presencia de microtrombos. A nivel de la célula mesangial, lo que se ha observado es que hay cambios en el fenotipo, favoreciendo síntesis de moléculas inflamatorias. Y finalmente, este ambiente proinflamatorio, profibrótico, va a culminar nuevamente en fibrosis renal, mayor pérdida de nefronas y esto va a perpetuar entonces la progresión de la enfermedad renal crónica. Bueno, al presentarse entonces esta disrupción de la barrera de filtrado glomerular, como mencionábamos, va a haber presencia de sinequias y va a haber salida del ultrafiltrado plasmático hacia, hacia la vía urinaria. Y además vamos a tener entonces proteínas en el espacio urinario y vamos a tener pues la proteinuria, que es un marcador o es característico de la lesión glomerular. Esto se va a dar por pérdida de la selectividad de la membrana basal glomerular al tamaño de las proteínas y a la carga, también por menor expresión de proteínas de la membrana basal glomerular, como la nefrina, que une a los podocitos, y pérdida de sitios aniónicos que nos dan las cargas negativas de la membrana basal glomerular, y por lo tanto, pues va a salir la proteína a través, de forma normal, a través de la barrera de filtrado glomerular. También, pues estas proteínas van a llegar a nivel del túbulo proximal y van a formar endosomas y va a haber síntesis de enzimas proteolíticas, lo cual va a favorecer fibrosis. Ya no, o sea, además de fibrosis glomerular, pues fibrosis a nivel de los túbulos. Esta alteración
en la función de la selectividad y el tamaño en el capilar glomerular, también va a provocar un aumento de la presión glomerular por incremento de la fuerza oncótica y va a favorecer a la presencia de mayor hiperfiltración y mayor progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces aquí vemos cómo tenemos el glomérulo, el túbulo proximal, cómo llega entonces esta proteína de forma anómala al túbulo proximal y se acumula en las células tubulares por endocitosis y hay exposición entonces de estas células tubulares a la albúmina con incremento de especies reactivas de oxígeno, activación del complemento y fibrosis intersticial. De tal manera que va a haber liberación entonces a nivel túbulo intersticial de sustancias proinflamatorias y profibróticas que van a culminar en esta fibrosis intersticial y por lo tanto la proteinuria no solo va a ser un efector de progresión de enfermedad renal crónica, un efector de procesos de lesión, sino que también se va a convertir entonces en un marcador de daño glomerular y en algunos casos de daño tubular. Ahora, se ha demostrado ya en numerosos ensayos clínicos, como este, que es el estudio MDRD, que la proteinuria es un importante marcador de progresión de enfermedad renal crónica. Como vemos, pues a mayor cantidad de proteinuria, como es la línea naranja, que son más de 3 gramos de proteinuria, pues disminuye la supervivencia renal. Pero ¿qué hay de la ingesta de proteínas en la dieta? ¿Qué evidencia hay? Pues aunque teóricamente el incremento de proteínas promovería la hiperfiltración y la hiperperfusión que ya mencionamos, además de que habría incremento en la urea, en los solutos urémicos, incrementaría la carga de fósforo, incrementaría la presencia de ácidos no volátiles y por tanto de una acidosis metabólica. En la clínica estos beneficios no han sido tan claros en los estudios que han tratado de determinar esto. Aquí, por ejemplo, les presento un estudio reciente que fue publicado en el 2019, que se hizo en pacientes sanos, 10,000 sujetos, en los que se estudió, se estudió la asociación entre contenido proteico en la dieta, que fue basado en un cuestionario de frecuencia y la tasa de filtrado glomerular estimada. Se dividió en 4 cuartiles, de acuerdo a la ingesta proteica diaria, y algo importante es que el seguimiento fue a 11 años y se encontró que sujetos con mayor ingesta proteica, en promedio 1.7 gramos kilo día, tuvieron mayor riesgo de deterioro de tasa de filtrado glomerular versus sujetos que tuvieron menor ingesta. Sin embargo, aunque este estudio es interesante porque pues, destaca la potencial importancia del contenido proteico en la dieta en cuanto a la pérdida progresiva de función renal, pues este estudio se hizo en sujetos sanos. Los estudios grandes que se han realizado en población con enfermedad renal crónica, como es el MDRD, que fue un estudio de 2 fases, en el que se estudiaron 585 pacientes con enfermedad renal crónica no diabéticos, con un promedio de tasa de filtrado glomerular de 39, en los que se dividió en 2 grupos, un grupo con ingesta alta de proteínas de 1.1 gramo kilo día versus ingesta baja de 0.77 gramos kilo día, en los que a algunos se les hizo control agresivo de la presión y a otros no. Se hizo un seguimiento a 2.2 años y no se mostró beneficio. Sin embargo, podemos ver en la curva al final del estudio cómo se empezaba a abrir un poco. A lo mejor puede ser que lo que faltó fue un mayor seguimiento para ver si esta diferencia en la ingesta de proteínas podría impactar en la progresión de enfermedad renal crónica. También se hizo una segunda fase con enfermedad renal crónica más avanzada, con una tasa de filtrado glomerular promedio de 19 mililitros minuto, y 2 grupos, un grupo de baja ingesta de proteínas, 0.58,
y versus muy baja ingesta de proteínas de 0.3 gramos kilo día más cetoanálogos, en la cual no se mostró beneficio. Incluso se encontraron mayores complicaciones en los pacientes con una dieta muy baja en proteínas y por lo tanto pues no es lo más recomendable. Ahora, si bien hasta el momento los estudios muestran resultados inconsistentes, la evidencia sugiere que sí hay un beneficio en la restricción moderada de proteínas y por lo tanto KDIGO en sus guías del 2012 de enfermedad renal crónica sí sugiere la restricción de la ingesta de proteínas a 0.8 gramos kilo día en pacientes con una tasa de filtrado glomerular menor a 30. Y bueno, aunque bueno, no se ha podido determinar este punto de la ingesta de proteínas, pues una ingesta incrementada de proteínas también favorece mayor presencia de desechos nitrogenados y pues esto, aunque a lo mejor no ha habido un estudio que impacte en la progresión de enfermedad renal crónica, sin duda sí mejoraría el perfil metabólico de estos pacientes. También se han estudiado otros factores de riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, dentro de los cuales destacan la dislipidemia, que, bueno, hay varios mecanismos que se han estudiado, pero se ha identificado que además de pérdidas urinarias de albúmina, también hay pérdidas de activadores de lipoproteína lipasa con un incremento de la LDL circulante y que esto favorece proliferación de células mesangiales, además de otros mecanismos que ahorita no vamos a mencionar, pero el perfil lipídico que generalmente encontramos en un paciente con enfermedad renal crónica es de hipertrigliceridemia, HDL bajo y aumento de niveles de apolipoproteína. Con esto en mente, pues se hizo el estudio SHARP, que fue un ensayo controlado aleatorizado doble ciego, que buscó los efectos que tenía el disminuir el colesterol LDL con ezetimiba simvastatina en pacientes con enfermedad renal crónica. Fueron 9.400 voluntarios, de ellos un tercio ya estaban en diálisis, se hizo un seguimiento a 5 años y aunque se encontró reducción de eventos cardiovasculares, no se encontró un efecto en la disminución en cuanto a progresión de enfermedad renal crónica. Sin embargo, pues al mejorar este perfil cardiovascular, pues sí estaría indicado el uso de estatinas, ezetimiba con simvastatina en esta población con enfermedad renal crónica. Otro factor de riesgo muy estudiado es la acidosis metabólica. Ya sabemos que conforme disminuye la tasa de filtrado glomerular, pues también disminuye la habilidad del riñón para excretar hidrogeniones y por lo tanto tenemos una acidosis metabólica en la mayoría de los pacientes cuando la tasa de filtrado glomerular está por debajo de 20 a 25%. Y bueno, esto va a tener diversas consecuencias adversas, pero bueno, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se cree que la acidosis metabólica provoca lesión renal y pues mayor progresión de enfermedad renal crónica? Pues he encontrado que hay una activación de la vía del complemento por el incremento de la amoniogénesis y también una inducción de endotelina y mayor producción de aldosterona. Entonces, pues se ha buscado qué evidencia hay a favor del uso de sustitución de bicarbonato oral, tanto en estudios clínicos como experimentales. Aquí les muestro un estudio experimental en el que se buscó la respuesta inflamatoria en ratas posterior a una suplementación con bicarbonato oral y se encontró que sí hubo un cambio en el fenotipo de los macrófagos de un fenotipo inflamatorio a uno antiinflamatorio y por lo tanto se encontró un efecto protector renal. Esto también se midió en humanos a través de citometría de flujo y por lo tanto se encontró que la suplementación oral de bicarbonato sí tiene una respuesta antiinflamatoria. En cuanto a estudios clínicos, pues aquí les presento un estudio
en el que se estudió la suplementación de bicarbonato oral versus el tratamiento estándar. Al grupo control se le dio tratamiento estándar de enfermedad renal crónica y al grupo piloto se le suplementó con bicarbonato 600 miligramos 3 veces al día y se modificó hasta alcanzar niveles mayores a 23 en sangre. Esto se logró con una dosis promedio de 1.8 gramos día. Y lo que se encontró en estos pacientes fue una disminución de la depuración de creatinina, menor requerimiento de diálisis, menor probabilidad de progresión a enfermedad renal crónica terminal y también mejoró el perfil nutricional con mayor ingesta proteica en la dieta y mayor masa muscular en estos pacientes. Pero bueno, aunque fue un estudio no muy grande, con una población de 134 pacientes, pues en realidad el bicarbonato es barato, es accesible, tiene efectos adversos de los cuales la mayoría no son graves y por lo tanto las guías CADIGO igual de enfermedad renal crónica sí sugieren la suplementación de bicarbonato oral en los pacientes que tienen niveles menos de 22. Ahora, en cuanto a hipertensión arterial, pues si bien la hipertensión maligna se ha identificado como causa de lesión renal, debido a un incremento en la hipertensión glomerular transcapilar y con hallazgos histológicos de nefroesclerosis hipertensiva, no se sabe si las formas menos severas también son causa o efecto de la propia enfermedad renal crónica. Ya hay varios estudios experimentales y epidemiológicos que sí han demostrado que la hipertensión contribuye a la progresión de enfermedad renal crónica. Lo que aún se encuentra o se debate es qué niveles tensionales hay que alcanzar para tener una renoprotección óptima. Entonces, en este metaanálisis publicado en el 2011 incluyó estudios clave de reducción agresiva de la presión arterial que incluyó al MDRD, al ASC y RAIN-2 y este incluyó 2.300 pacientes en su mayoría no diabéticos y se encontró que un control de presión agresivo de unas cifras sistólicas de 125 a 130 y diastólicas de 75 a 80 no mejoró el desenlace de enfermedad renal crónica. Pero cuando se hizo un subanálisis se encontró que en pacientes con proteinuria importante sí hubo beneficio de esta reducción estricta de cifras tensionales. Más adelante se publicó el estudio SPRINT, que el estudio SPRINT fue muy interesante porque aunque no fue diseñado para valorar progresión de enfermedad renal crónica, fue un ensayo controlado aleatorizado de 9,000 pacientes no diabéticos en los que se buscó el efecto a nivel cardiovascular de un control tensional intensivo y lo que llamó la atención fue que se suspendió de forma temprana porque mejoró de forma significativa el desenlace primario cardiovascular en el grupo con disminución intensiva de la presión arterial versus el grupo estándar. Y bueno, tratando de traslapar esta información de enfermedad renal crónica, pues si bien no fue diseñado para valorar esto, sí incluyó una cantidad importante de pacientes con enfermedad renal crónica, un 28%. Y se encontró que el control intensivo de la presión arterial en este grupo de pacientes no mostró efecto benéfico en cuanto al desenlace renal, que fue progresión de enfermedad renal crónica, ni en el desarrollo de albuminuria. Entonces, aparentemente, pues no mostró tampoco un efecto en el bajar las cifras de presión arterial por debajo de 120/80 en cuanto a progresión de enfermedad renal. Algo importante que sí hay que mencionar es que excluyeron a los pacientes con proteinuria, que fue en los que se había encontrado cierto beneficio en los estudios que les mencioné antes. Entonces, por lo tanto, pues se requiere mayor número de ensayos para determinar qué niveles de presión arterial se van a asociar a reducción en la progresión de enfermedad renal crónica y en el riesgo cardiovascular. Las guías CADIGO del 2012
sí recomiendan entonces que en el paciente sin proteinuria importante se busque una meta de una presión arterial menor a 140/90 y en los pacientes con proteinuria una meta de menos de 130/80. Otro factor de riesgo que destaca es la hiperuricemia. Mucho se estudió la hiperuricemia como factor de riesgo de progresión de enfermedad renal crónica y pues se tenía pues varias hipótesis de cómo podía favorecer la progresión de la enfermedad renal crónica, incluyendo inflamación intersticial, precipitación de cristales, fibrosis, enfermedad arteriolar. Y se tenían varios estudios observacionales y ensayos controlados aleatorizados pequeños que mostraban datos contradictorios y que la verdad en conjunto no eran concluyentes. Apenas en 2020 se publicaron en el New England 2 estudios grandes, doble ciegos, multicéntricos, controlados por placebo, que estudiaron el efecto de la disminución del ácido úrico con allopurinol en pacientes con enfermedad renal crónica. En este caso, el estudio PEARL en pacientes diabéticos con nefropatía diabética, ya sea por tasa de filtrado glomerular o por albuminuria, pues se aleatorizaron a un grupo con allopurinol, un grupo con placebo, y no se encontró una diferencia significativa en cuanto a progresión renal. La diferencia fue de 0.001 mililitros minuto entre ambos grupos. Después el estudio CKD-FIX, que también estudió el efecto de allopurinol en progresión de enfermedad renal crónica, fue un estudio doble ciego, multicéntrico, aleatorizado, controlado por placebo, en el que se estudiaron adultos con enfermedad renal crónica en estadios 3 o 4 y con albuminuria. También se aleatorizaron pacientes con uso de allopurinol contra placebo y el resultado fue que tampoco hubo una diferencia significativa, con una diferencia de 0.10 mililitros minuto y por lo tanto, pues la mayor evidencia que tenemos ahorita, que es el estudio PEARL y el CKD-FIX, nos demuestran que el tratamiento con allopurinol no disminuye de forma significativa la progresión de enfermedad renal crónica en esta población estudiada y por lo tanto no recomiendan o no sugieren benéfico el uso de allopurinol en una hiperuricemia asintomática. Las guías CADIGO de 2012 de enfermedad renal crónica, pues se publicaron antes de que se publicaran estos estudios y decían que no había evidencia suficiente para apoyar el uso o el no uso de de medicamentos como el allopurinol y el febuxostat. En cuanto al tabaquismo como factor de riesgo de progresión, pues también por varios mecanismos se ha encontrado que favorece la progresión de enfermedad renal crónica y el riesgo de albuminuria y por lo tanto se recomienda en las guías CADIGO del 2020 de enfermedad renal crónica en el paciente diabético que se le recomienda a los pacientes suspender el uso de tabaquismo para evitar progresión de enfermedad renal crónica. Entonces aquí un resumen de las recomendaciones en base a la evidencia que les muestro de qué intervenciones podemos tener para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica. Pues control de cifras tensionales, menos de 130/80 o en pacientes con proteinuria. En el paciente con proteinuria, el uso de YECAS y ARAS, tener como meta disminuir a menos de 1 gramo al día de proteinuria o reducción del 50%, restricción de la ingesta de proteínas, suspender el tabaquismo, corrección de acidosis metabólica, control de cifras glucémicas en todo paciente candidato, pues con los inhibidores del SGLT2. Y todo esto, todas estas intervenciones para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica y por lo tanto las complicaciones asociadas a la enfermedad renal
crónica, como serían hipertensión, sobrecarga hídrica, hipercalemia, acidosis metabólica, anemia, hiperfosfatemia, síntomas urémicos en una enfermedad renal crónica avanzada. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Yo estoy hablando y no me escucho, Sí, perdón. no te escucho. Muchas gracias. Decía que si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran hacerle a la doctora. Ya te escuchamos, creo. Ok, perfecto. No me queda muy claro, por ejemplo, la tablita entre tasa de filtrado glomerular y lo que es parte de la albuminuria. Ahí, por ejemplo, cuando como que se me complica un poquito decir que a lo mejor está o que más bien los nefrólogos decidan estar en prediálisis o ya lo llegan a dializar. Ok. En realidad, nos basamos, esta tabla lo que nos ayuda es a estadificar y a ver qué riesgo de progresión de enfermedad renal crónica hay. Pero para decidir qué paciente se va a dializar, pues depende de varios factores. Por ejemplo, más o menos de forma generalizada en un paciente diabético se habla de diálisis cuando se encuentra la tasa de filtrado entre un 10-15 mililitros minuto. En el paciente no diabético tal vez podemos esperar un poco más cuando está más cerca de los 10 mililitros minuto. Pero hay que tomar en cuenta también la presencia de síntomas de uremia y de complicaciones. O sea, si tenemos un paciente que a lo mejor está con tasa de filtrado glomerular de 10, pero pues está relativamente asintomático, está orinando, no está hinchado, tal vez nos aguantamos un poquito. Pero, por ejemplo, si tenemos estos pacientes con una enfermedad muy avanzada y además tienen 10 gramos de proteinuria, pues el riesgo de progresión es muy alto y ahí sí conviene pues valorar el inicio de la diálisis de forma temprana para que no nos gane el paciente. Preguntan aquí por el chat, creo que se llama doctora Pimentel. Pregunta, dice, buenas tardes, los ya mencionados factores y mi pregunta es, ¿no es necesario administrar alopurinol por los estudios ya mencionados? ¿Qué tratamiento hay para ello? Gracias. Sí, o sea, lo que sugieren estos estudios, que pues hasta ahorita es la mejor evidencia, es que aunque tengamos una hiperuricemia, si esta es asintomática, si no hay dolor articular, si no hay una gota, por ejemplo, no iniciar ningún tratamiento, solamente vigilancia porque no disminuye la progresión hacia la enfermedad renal crónica. Entonces serían las mismas indicaciones que un paciente sin enfermedad renal crónica. Ok, gracias. Sí, se respondió a la pregunta. Puede contestar por el chat. Y no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, alguna otra duda. ¿No? ¿Todo claro? Una duda sobre el omega, por ejemplo, ¿ya empiezan a suplementar omega 3 EPA-UHA para los pacientes renales? No escuché muy bien la pregunta, perdón. Y que si ya empiezan a suplementar omega 3 en los pacientes renales, o sea, ¿sí es recomendable? Pues en realidad, que se haya demostrado que dar omega 3 disminuya la progresión de la enfermedad renal crónica, no, pero pues tampoco causa algún deterioro, ¿no? O sea, sí se puede utilizar en este tipo de pacientes. Okay. Pero no tienen efecto en progresión de enfermedad renal crónica. Me refería porque algunos como presentan niveles altos de triglicéridos y luego, por ejemplo, de colesterol, entonces como una manera terapéutica, digamos, llegar a suplementar. Ahí en ese caso sí, pero yo lo usaría en conjunto con las estatinas, porque las estatinas además han demostrado un mejor perfil cardiovascular.
Ah, ok, gracias. Preguntan aquí relacionada a la pregunta anterior del allopurinol, que si sería entonces con la dieta solamente en relación a la acidosis. Bueno, la acidosis sí se tendría que tratar. Si tenemos un bicarbonato menor a 22, la evidencia sí sugiere que se trate de llegar a bicarbonato mayor a 23 en sangre venosa. En cuanto al ácido úrico, pues sí, obviamente lo ideal es tener manejo con la dieta, pero lo que nos he encontrado es que si yo con medicamento forzosamente quiero mantener niveles normales de ácido úrico, eso va a mejorar el pronóstico de la enfermedad renal. Pues no, eso no se ha encontrado, aunque previamente eso sí se creía. Pues la evidencia dice que no, y por lo tanto, pues la indicación en el paciente sin enfermedad renal del uso de allopurinol es en la hiperuricemia sintomática, como por ejemplo con gota. Entonces solamente serían las mismas indicaciones en este tipo de pacientes. Hola, mira, yo en lo personal, la única duda que podría tener, pero es como con respecto con la tarea del cálculo del filtrado glomerular. Ahí nos pusieron unas fórmulas, nada más quiero saber, en algunas fórmulas dice, si es mujer se multiplica por tanto, y si es raza negra se multiplica por tanto. Si en el caso de los ejemplos que pusieron no son ni mujer ni de raza negra, simplemente no se multiplica. Sí, no, ahí no se despejaría, no se multiplicaría, porque o sea, si es mujer se multiplica para disminuir la variabilidad de la masa muscular en la mujer con respecto al hombre, porque estas fórmulas se diseñaron sobre todo en hombres como de 70 kilos. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Sí, es que les mandé una hojita donde como de tarea utilizarán las fórmulas para resolver unos ejemplos que les compartí. Pero bueno, ya vieron que la doctora nos mostró que pues ya en la actualidad existen calculadoras electrónicas que nos facilitan en ese sentido. Ahora, acuérdense que a nosotros pues finalmente nos da como la orientación de saber en qué etapa se encuentra, pero que al final esto pues va más dirigido al diagnóstico que el nefrólogo le da al paciente, ¿no? Y que generalmente a la consulta de nutrición, pues muchas veces ellos ya llegan como con el diagnóstico de qué etapa se encuentran de acuerdo a su tasa de filtrado glomerular. ¿Ok? ¿Alguna otra duda antes de cerrar la sesión del día de hoy? Yo tengo una duda, soy Diana. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Lo que pasa es que ayer no pude, bueno, tuve problemas para entrar a la plataforma, entonces sí veo que hay tareas. ¿Esas tareas hay tiempo límite para subirlas o cómo se van a manejar? Es que no sé. Pues idealmente yo les sugeriría que la suban antes del jueves de la semana que sigue. Ok. Para que ya, pues yo en el fin de semana de la siguiente semana, a partir del viernes ya pueda ir evaluando pues todo el material que ustedes hayan enviado y pues ya se tengan sus calificaciones y se les puede extender su constancia, perdón. ¿Y estas clases se quedarán grabadas y se subirán igual a la plataforma? Sí, así es. ¿Sí? Sí. En caso de que yo no pueda estar en una sesión Zoom, ¿puedo checarla después? Sí, no se sube inmediato porque todavía la editan. Sí, claro. Y ya que está editada, ya se sube a la plataforma, pero ahí se queda. Y recuerden que tienen esta semana y la que sigue para ver todo el material de las sesiones Zoom. Ah, ok. Bueno, eso sería todo. Ok. Por aquí preguntan, Diana, todavía en el chat, es en cuanto al bicarbonato, como ingesta se ha demostrado retroceso o beneficio y cómo se administra y cómo se administraría y qué dosis.
Ok, no, se ha mostrado beneficio hasta ahorita, es la mayor evidencia. Mejora el perfil de progresión de enfermedad renal crónica. Se busca niveles de al menos de 23, o sea, mayores de 22 en sangre venosa. Y hay diferentes presentaciones de bicarbonato. Incluso, pues hay tiendas que ya los venden en cápsulas de 1 gramo, pero realmente es el mismo bicarbonato que se puede encontrar en el polvo de hornear de estos botecitos de Royal. Y lo que veíamos es que por ejemplo, en media cucharita de té o de café equivaldría de este polvo de hornear de Royal, equivaldría a 1 gramo de bicarbonato, o hay quien usa las tapitas de las plumas Bic para medir como 1 gramo de bicarbonato. Y se puede, según los estudios, pues en promedio se alcanza estas cifras de bicarbonato con alrededor de 1.5 o 1 gramo de bicarbonato. Entonces, luego yo les digo a los pacientes es que se tomen 2 tapitas de Bic o sea, 1 tapita cada 12 horas, y casi siempre alcanzamos niveles mayores de 23, pero hay que estarlo modificando de acuerdo a los laboratorios. Oye, en cuanto a eso, no he visto que sea como una medición de rutina que les manden a medir. No, lo que pasa es que, bueno, el bicarbonato se puede medir en la gasometría, pero bueno, muy doloroso. Sí. También hay una medición que dice CO2 venoso, que vienen en algunos laboratorios, no todos los incluyen dentro de la química sanguínea estándar. Y el CO2 venoso es como el bicarbonato. O sea, la cifra que venga, si viene 22, es como si tuviera bicarbonato de 22 en la gasometría. Ok. Y ese sabes como en qué, o sea, o se pide como adicional a la... Depende del laboratorio. Hay algunos, como me parece que no sé, Olarte, que si pides la química más completa, la de 35 elementos, ya viene, pero la mayoría no. La mayoría hay que pedirlo aparte, y así se pide CO2 venoso. Ok. Bueno, yo ahorita yo tengo una duda, pero hicieron otra aquí en el chat. Dice que mencionaste que la tasa de filtrado glomerular no es lo mismo que la estimación. ¿Eso Ajá. se debe a que se utilizan diferentes métodos para su medición o cuál es la diferencia? No me queda muy claro la diferencia. Sí. La tasa de filtrado glomerular medida es que tú utilizas un marcador exógeno, o sea, tú se lo pones al paciente y mides, ya sea en orina o en sangre, haces algún cálculo matemático, y conforme se va eliminando ese marcador, ya sea en la sangre o en la orina, determinas o mides qué tasa de filtrado glomerular. La estimada es cuando usas un marcador que el paciente mismo produce, como la creatinina o la cistatina C. Entonces el método es diferente. ¿Y qué decías, no? El tema también es el costo. Sí, es muy costoso. O sea, lo ideal en un estudio, por ejemplo, que quiero medir tasa de filtrado glomerular, es que la hiciera medida con la inulina o cualquiera de los otros marcadores, preferentemente la inulina, pero es muy costoso. Por ejemplo, pues para que fuera bien hecho, tendrías que medir la inulina en orina y ponerle al paciente una sonda urinaria 24 horas para que la medición fuera muy exacta. Entonces, pues es incómodo para el paciente y es caro. Los otros, los que son radiotrazadores, pues son a través de medicina nuclear. Hay que pedirle un gamagrama renal y también puede ser, o sea, más de 10,000 pesos, ¿no? Cuando la creatinina nos cuesta, no sé, 100 pesos. Sí, que también me imagino que solo en casos muy puntuales deben de... Claro, por ejemplo, ¿qué caso se utilizaría muy común en un paciente donador de trasplante renal? Porque quiero ver qué tanto funciona, le hago un gamagrama, porque quiero ver de su tasa de filtrado glomerular qué tanto es del riñón derecho y qué tanto es del riñón izquierdo,
para saber qué riñón es el que va a donar, ¿no? Es, Ok. por ejemplo, una utilidad de esos estudios. Ok, por aquí regresando un poco al tema del bicarbonato, preguntaban que desde qué etapa ya se puede administrar y cuántos días. Ok, en realidad el bicarbonato es más basado en una meta. Por ejemplo, cuando ya tenemos una tasa de filtrado menor a 30, a lo mejor ya lo empezamos a pedir dentro de los laboratorios de rutina cada 3 meses. Y más bien lo iniciamos cuando vemos que el bicarbonato es menos de 22, porque hay pacientes que llegan a fases muy avanzadas y no disminuye el bicarbonato porque todavía tienen esa función preservada. Entonces, más bien es medirlo en sangre. Yo creo que lo conveniente es medirlo cuando ya la tasa de filtrado glomerular es menor a 30, empezarlo ahí a dar seguimiento y estarlo suplementando hasta alcanzar niveles de mayores de 23 en sangre. Por los días, pues en realidad igual, o sea, lo empiezo a suplementar, a lo mejor lo vuelvo a medir en un mes y si ya está en niveles normales, lo suspendo. Si sigue bajo, lo continúo. No hay ningún problema de dejarlo por mucho tiempo. Ok, y bueno, relacionado a esto mismo, preguntan que si el bicarbonato generalmente lo prescriben los nefrólogos o también los nutriólogos, ¿qué es lo más conveniente? Yo creo que en realidad cualquiera de los dos, ese no es un medicamento que se requiera una receta. Les digo que incluso el polvo de hornear de la cocina se puede sustituir. Entonces, si uno ve los laboratorios y detecta que el paciente lo requiere, iniciarlo sin problema. Ok, y preguntaban aquí que de acuerdo con los estudios que habías presentado, la dieta baja en proteínas entonces no tiene mejores efectos para retrasar la progresión de la enfermedad renal. Pues en los estudios más grandes, en realidad, pues ahí es un debate, porque en los estudios más grandes que se han hecho en enfermos renales, no se ha encontrado un beneficio claro, pero ahí incluso los mismos autores de ese estudio consideran que quizás fue porque se le dio un seguimiento muy corto, de 2.2 años, a lo mejor no fue un seguimiento suficiente para poder decir que no sirve una dieta baja en proteínas. Y algunos estudios que desafortunadamente se hicieron en pacientes sanos, sí demostraron que los pacientes con dietas bajas en proteínas tuvieron un deterioro más lento de la función renal. Entonces, la evidencia sugiere que sí puede haber un beneficio, pero no está del todo comprobado. Pero aún así, ¿no? En la práctica clínica, por lo menos lo que yo he visto con mis pacientes es de que si se hace la adecuación sin ser una dieta sumamente estricta, pues en general les va mejor y en general logran mantener su tasa de filtrado glomerular en la proporción con la que llegaron, tal vez. Sí, la verdad mi percepción es la misma y no solo eso, Sí. sino que los síntomas urémicos Disminuyen, ¿no? disminuyen. Pero desafortunadamente, les digo, quizás por un seguimiento corto no se pudo comprobar eso ya en una población grande. Sí. Pues digo, supongo que, bueno, más bien hay estudios que se están llevando a cabo. Digo, es difícil, siempre las intervenciones de la dieta es difícil comprobarlas porque influyen muchas cosas, o sea, realmente Desde garantizar que realmente la cantidad que tú le estás prescribiendo se le está comiendo tal cual. Entonces, exacto, todos estos son basados en que los entrevistaron y a ver cuánto comes de proteína y pues lo que diga el paciente, ¿no? Entonces, pues las intervenciones de la dieta sí, uno en la clínica puede ver que sirven, pero es difícil comprobarlo. claro, sí. Y preguntaban, al final, igual relacionado con lo del bicarbonato, que con qué cantidad de agua o té o cómo para diluirlo. Ok, no, pues en realidad es
con medio vasito de agua, o sea, 100 mililitros de agua. No se requiere más. Tanto. Okay. Yo tengo una duda personal que he observado a veces. Cuando ya se dan, a lo mejor se llegan a prescribir dietas un poco más bajas en el aporte proteico y no necesariamente como que de entrada parte como de el conjunto de medicamentos o en este caso más bien suplementos que envían, pues son los alfa-acetoanálogos, pero me he dado cuenta, no de todos los nefrólogos, claro, ¿no? Pero de algunos en específico que de repente su prescripción es como extraña de una tableta cada 12 horas o una cada 8, ¿no? Y pues de acuerdo a la sugerencia de su utilización, pues se debe calcular de acuerdo al peso del paciente y eso a veces implica una cantidad de pastillas bastante considerablemente al día, ¿no? Para que realmente tenga el efecto esperado. Entonces, aquí no sé si ustedes tengan una forma de terminar diferente al de, bueno, pues mejor le mando una y ya no le mando todo el resto de las pastillas que le tocaría. No. Yo creo que realmente es un tema de costos, tal vez, de que el paciente se vuelve muy costoso cuando se le da la dosis que realmente requiere. Entonces, digo, finalmente se vuelve un placebo porque esa dosis no Sí, sirve. justo, es lo que yo lo pienso, así, pues, dos pastillas al día, pues igual creo que no va a ser la diferencia, ¿no? No, yo creo que muchos médicos en general, a veces, pues como no hay algo específico que ofrecerle como cura al paciente de enfermedad renal crónica, o sea, como vemos, llega un punto en que va a progresar, lento o rápido, pero la enfermedad renal, por estos mecanismos maladaptativos, pues va a terminar en enfermedad renal crónica terminal tarde o temprano. Entonces, pues es como más para la tranquilidad del médico y del paciente de que algo le di. Entonces, Ok, no lo dejé sin nada, ¿no? Pero bueno, si no sirve, eso. sí, claro, ok. Y como dices, ¿no? Al final es agregar un costo adicional Que al no bueno, es útil. Ajá. sí, claro, ok. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda antes de que terminemos? ¿No? Perfecto. Pues bueno, agradezco mucho, Diana, que te hayas dado este tiempo para darnos esta clase, que la verdad estuvo muy interesante y muy digerible. Y pues espero que igual si, bueno, ya si vieron al final les dejó la doctora su correo electrónico por si más adelante desean contactarla, igual a lo mejor resolver alguna duda, pues lo puedan hacer. Así que bueno, pues nos estaríamos viendo para nosotros para la clase de mañana y pues nuevamente muchas gracias, Diana. No, gracias a todas ustedes. Adiós. Nos vemos. Hasta luego, chicas. Gracias. Adiós. Bye.